El gobierno de la tarde. 15 minutos de la tarde en este jueves 29 de noviembre. Iniciamos el gobierno de la tarde. Altagracia Salazar, Andrés L. Mateo, Ricardo Nieves, también Domingo Páez y una servidora Rosa Encarnación. Este equipo les acompañará hasta las 5 de la tarde. Vamos de inmediato con un resumen de lo que usted puede ampliar entrando a Z Digital, nuestro periódico digital donde usted puede estar al tanto de todo lo que ocurre en el país y en el mundo. El juez de la instrucción de la República Dominicana, Francisco Ortega Polanco, retomó hoy la audiencia preliminar en contra de los 7 imputados por recibir 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht reveló pagó por sobornos en el país entre el 2001 y el 2014. La audiencia comenzó con la presentación de un recurso de oposición por parte de los abogados del expresidente del Senado, Andrés Bautista. Por supuesto que a la decisión de declarar inadmisible un recurso interpuesto por y por Conrado Pitaluga en contra de Ortega, a quien habían solicitado que se le declare incompetente para continuar con su acusación. A las 3 de la tarde estaba previsto reanudarse esta audiencia. En otra información, la Cancillería de la República Dominicana, hablamos del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó este jueves que solicitó a las autoridades de Bahamas la puesta en libertad de los pescadores dominicanos encarcelados en ese país. Así lo planteó la viceministra de Asuntos Consulares y Migratorios, Marjorie Espinosa, durante una reunión en Nassau con el ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, Darren A. Hemphill. Precisó además que la Cancillería se va a mantener dándole vigilancia a esta información que involucra a varios dominicanos y esto se publicó a través de un comunicado. En el ámbito judicial, regresamos allá, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, afirmó este jueves que avanza en la investigación sobre el presunto vínculo de varios militares en un alijo de casi 1.000 kilos de cocaína decomisado la semana pasada en varios contenedores en el puerto de Jaina. En declaraciones a la prensa, el funcionario dijo que la investigación es reciente, por lo que se abstuvo de entrar en mayores detalles, los cuales se darán a conocer oportunamente. Vámonos a la política porque el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, aclaró este jueves que esa organización no tiene ninguna duda del compromiso de sus bancadas en el Congreso. Paliza se refirió al tema momentos que está sobre el tapete una posible reforma constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina a optar por un nuevo mandato presidencial. Finalizamos este resumen informativo con la Central Nacional del Movimiento Choferil del Transporte, Mochotran, que manifestó su preocupación por la licitación de los corredores de la John F. Kennedy y de la 27 de febrero, anunciada durante este miércoles por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant. La institución del transporte licitará varias rutas de pasajeros en los corredores de la capital, donde se han identificado ya una alta demanda de usuarios del transporte colectivo, entre ellas las que discurren por las citadas vías. Recuerden que a través de Z Digital puede conocer con más detalles estas y otras informaciones. También resumidas están en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Z101 Digital, en Instagram Z_Digital. A través de estas 3 podemos hacer contacto, pueden enviar sus comentarios, recomendaciones, denuncias y por supuesto que a través de Z Digital en YouTube pueden ver todo lo que ocurre en cabina, también de participar del chat que tenemos siempre en vivo con nuestra comunidad de Z Digital en YouTube. Volvemos en breve, ahora es momento de una pausa. El gobierno de la tarde. 22 minutos de la tarde, seguimos en este gobierno de la tarde. Bueno, hay muchas cosas de las cuales hablar no hay en nada. El día de hoy. Están dándole vuelta al caso Odebrecht. Odebrecht, se estaba esperando ya la apertura formal de los debates propiamente dichos del juicio, porque había lo que llaman incidentales. Y siguen en los incidentes. ¿Así? Siguen en los incidentes. Andrés Bautista. Hay un incidente de Conrado Pitaluga, uno de Víctor Díaz Rúa y uno de Andrés Bautista. Bueno, pero fueron ya rechazados.
O sea, hoy a las 3, a esta hora. bueno, son nuevos incidentes. Sí, son nuevos incidentes. Vamos a ver si ya el juez Ortega ha decidido. Y en el caso de Díaz Rúa es un caso de inconstitucionalidad de una ley. Como yo no sé nada de derecho, si Nieves estuviera aquí, lo sabemos. Bueno, pero hay 3 diputados del PRM en la audiencia, están respaldando a sus compañeros de partido. eso Andrés no sirve Bautista para nada. y Chu Eso no Vázquez. sirve para nada porque ese juicio es como la escogencia de los miembros del Consejo de la Magistratura. Lo que sea que vaya a pasar, y eso se discutió en una oficina, y lo que se está esperando es el que quiera saber todo lo que es el proceso de Odebrecht, que lea la carta de Miriam Germán. Excelente. El que lee las cartas de Miriam Germán sabe lo que va a pasar. Y yo no soy abogada, me lo dice el sentido común. Tú coges las cartas de Miriam Germán y sabes que eso es un tollo. Y que se ha preparado como tollo. Entonces, yo no sé si alguien, es más, en el único país de América en lo que está en que a la gente se le olvidó el caso, es en República Dominicana. En estos precisos momentos, el Ministerio Público está rebatiendo cada uno de esos incidentes que fueron presentados hoy, en estos momentos en la sala de audiencia en la Augusta. Yo creo que el Ministerio Público va a tener que salir a buscar más culpables en la oposición porque faltan. Bueno, pero no, porque... ¿Cómo que no? ¿Nada más hay 3? Oye, ¿a quién van a acusar más? Porque no tienen ya... En la oposición, Altagracia. ¿Será volver a zarandear a Pacheco? Mira, pueden volver a zarandear a Pacheco, pueden buscar algún PRMista que tuviera en una comisión. Sí, como aquel muchacho que buscaron que tuvieron que... A los ingenieros. A los ingenieros. A los ingenieros. Pueden volver a buscar ingenieros. Bueno, a quien no pueden buscar a Reinaldo Pared, que firmó todos los préstamos. El 67% entre él y Cristina. Y Cristina, el 67%, ni van a buscar a Lucía Mochila. No, a Lucía Mochila no la van a buscar. No la van a buscar. No conocía el mundo. Abel Martínez. Lucía no lo Mochila. van a... No, eso no me lo inventé yo. No, solo inventaron sus hechos. Eso Lucía no me lo Mochila y inventé que yo. eso no... Recuerden que el culpable fue el suplidor. Eso no importa, yo no estoy siendo creativa. No, por Dios, ya eso es Y yo circulado sí en las estoy siendo redes. sarcástica. Ya casi eso es un apellido. Ya eso es casi su apellido. Sí, ya no es Medina. Sí, ya. Miren, Ángel Rondón fue operado de catarata. Llamó la atención que él estaba usando lentes oscuros en esta sala de audiencia y su abogado Menier explicó que se trataba de que él fue intervenido y que su médico le indicó que tenía que usar lentes oscuros. Bueno, No tenía... que Dios le cuide sus ojitos a ese angelito. Él seguro que ve bien los números, Muy los bien. ceros en las cuentas y eso. Que Dios le cuide sus ojitos. Dice uno de nuestros oyentes que en el caso de Brecht, él solo oye hablar de soborno y de la sobrevaluación. No, mire, es que en el único lugar donde no se investigaron las sobrevaluaciones tampoco fueron en República Dominicana. Porque el paladín de la justicia dominicana, el señor Yanalán Rodríguez, lo que tenía el apuro era por acabar eso, no por empezarlo, era por acabarlo. Cuando uno ve cómo ha sido el procedimiento en países donde las obras de Odebrecht, como en Ecuador, fueron 3 cositas, tú te das cuenta de que hay procesos de investigación. Verdaderos. Tú te das cuenta que hay procesos de investigación, que en esos países se buscó cosas, o lo que han hecho en Perú. Señor, en Perú hay 4 presidentes prófugos. Y en Panamá la situación... En Panamá, la fiscal general de Panamá, primero en Panamá fue el primer país en establecer las sobrevaluaciones, porque de República Dominicana tenemos una idea, porque el grupo de periodistas de investigación radicado en Perú, liderado por Gustavo Gorriti, hizo un trabajo que se llama La Ruta del Dinero. Y ese trabajo que ustedes lo pueden pedir al tío Google que se lo busque, que se llama La Ruta del Dinero, establece el promedio de la sobrevaluación en cada uno de los países en función de los contratos que recibió la constructora. En el caso de la República Dominicana fueron 1.219 millones de pesos. Probablemente esa cifra no es exacta,
porque ese grupo de periodistas de investigación, ahora, aquí nadie ni lo afirmó ni lo desmintió. Y ese grupo de periodistas que estuvo asociado a lo de los papeles de Panamá, yo supongo que cuando escribieron eso, tenían algún tipo de papel en la mano. Es ese equipo de investigación el que establece la presencia en el país de las dos empresas de Joao Santana después de que se va Joao Santana, y es el que establece por lo menos la remisión de dos transacciones del banco de Odebrecht a bancos dominicanos. Todo eso está en ese reportaje. El único que no lo leyó fue el procurador, que yo dije varias veces que a su asistente que se lo leyera, porque a lo mejor él no podía hacer ese esfuerzo, porque es un reportaje largo. Pero ustedes lo pueden buscar. La ruta del dinero. Claro, un trabajo muy profundo. La ruta del dinero, que incluyó investigaciones de Gorriti de mucha precisión, con muchas documentaciones. Y ahí se establece, quizás por primera vez, el papel de la República Dominicana en los términos en que se desenvolvió aquí la oficina básica para el trasiego de los sobornos, de las sobrevaluaciones y de la financiación electoral. En algún momento durante mi intervención en el día de hoy, yo voy a hablar un poco con más detalle respecto de las personas que integraban aquí la llamada Oficina de Operaciones Estructuradas, que era la oficina encargada de estudiar las sobrevaluaciones, los sobornos, las posibilidades de los candidatos para ser financiados. Odebrecht no es, en sentido lato o en sentido general, no es un caso que se descubre por génesis propia. Odebrecht forma parte de un caso muchísimo más amplio, que es el caso de Lavajato, que incluye muchas otras actividades delictivas y muchas empresas dentro de Brasil y muchas otras empresas, porque la gente solo oye hablar de Odebrecht, pero ahí estuvo OAS, ahí estuvo las cuatro grandes constructoras Andrade y Gutiérrez, OAS, estuvieron una enorme cantidad de empresas de servicios adicionales, de constructoras más pequeñas que hacían subcontrataciones con Odebrecht y que, por ejemplo, sirvieron para ocultar negocios y acuerdos con presidentes, como en el caso de Toledo, cuyo testaferro, es decir, el que se suponía que recibía el dinero por los acuerdos con Odebrecht, declaró y fue el que colocó sobre las pistas de las diversas formas para invisibilizar ese dinero, fue el que logró concretar muchas referencias específicas a las actividades de Toledo. Y por eso Toledo es probablemente de los 4 presidentes peruanos el más objetivado, porque están las huellas declaradas por su testaferro. Está las compras que hizo la mujer, la madre de su esposa, los apartamentos que invirtieron dinero. Es decir, Odebrecht es una parte de un enorme tinglado, de una política, porque ahí es donde el gobierno de Lula o los gobiernos de Lula y los que vinieron después, digamos que se hicieron bastante compromisarios de todo lo que hacían estas empresas. Eso era parte de una política de expansión de la economía brasileña. Como política de Estado era válida y yo todavía la defiendo. Bueno, pero ¿era válida hasta qué punto? Era válida hasta que tú te das cuenta que se fundamentaba en un proceso corrupto. Pero ¿en qué momento, por ejemplo, un hombre como Lula no se pudo haber dado cuenta de eso? ¿Le bajaron la pena? Por ejemplo. ¿En qué momento no se pudo haber dado cuenta de eso? Porque tú tienes que saber que ciertamente un Estado tan poderoso como el Estado brasileño tiene derecho a tener una política de expansión empresarial, claro, industrial en el mundo, y a situarse entre los grandes, porque en Brasil hay condiciones infraestructurales que pueden permitir a Brasil ser una de las grandes potencias a nivel mundial. Y es uno de los países que ha vivido una expansión económica más larga en el continente. Correcto, y por lo tanto era correcto. Ahora,
un tipo de corrupción como esa, Tan que penetrante, incluyó una Dios estrategia de planificación, una oficina especial, particularmente dotada de gente con capacidad analítica para invertir en determinados proyectos, para venderlo en los países, para sonsacar presidentes y corromperlos, ellos que se dejan corromper muy fácilmente en la historia hispanoamericana, para financiar campañas y para asumir consorciados nacionales que también eran proclives a la corrupción como tal. Es decir, eso no es cualquier cosa, señores. Hay que imaginarse lo que significa el tinglado que mueve una empresa semejante. Cuando uno ve incluso el resumen, hay una página de internet que se llama J. Ah, sí. Ahí está la mayoría de las investigaciones en Brasil y es precisamente el consorcio periodístico quien ha puesto a disposición. El que quiera ver puede entrar a la página que se llama. Y la de transparencia es muy buena también. Ajá. Bueno, transparencia remite a J. Tú entras a J y tú te das cuenta que las otras empresas, que Odebrecht crea un mecanismo separado de todas las otras empresas. Sí. Y que por eso cuando todos los presidentes de todas las empresas, en el caso Lavajato, aceptan una negociación con la Fiscalía brasileña, el único que dice que no es Marcelo Odebrecht. Y él dice que no porque él está seguro que el mecanismo que él creó es tan sofisticado que el de él no lo va a encontrar nunca, porque el mecanismo que él creó fue financiar campañas electorales. Sí, que es muy efectivo. Sí, pero además es muy difícil de encontrar en relación al de los otros, el rastro. Sí, sí, claro. Porque nosotros sabemos de los sobornos, porque después que él se negó en Brasil y dijo que no iba a negociar, tuvo que negociar en el Comité de Ética de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y es ahí donde se declara culpable. Porque es en Estados Unidos, la información y la condena es en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde lo condena. Y es admirable, es muy admirable las gestiones que hacen en Perú para esta investigación, lo que no ocurre aquí. Vamos que nosotros en el mismo tiempo que tenemos de investigación no hemos logrado aparentemente nada, porque no hay la intención de que se logre nada. Y miren, por ejemplo, yo siento que la gente ya está cansada, harta de escuchar el tema de Odebrecht, que ya la gente no le llama la atención. Harta no, la gente sabe que es un show y entonces no le presta atención. Lo peor, mira. Hoy no hubo nadie afuera protestando. Tú estudiaste comunicación. Hay un principio en comunicación. Decía Golda Meir, la legendaria primer ministro judía, que le tocó ser la segunda jefe del Estado israelí, en los años más difíciles, le decían, bueno, están diciendo esto y lo otro, y decía a ella, que hablen bien o mal, pero que hablen. El tema en República Dominicana es que ya el único que quiere hablar del caso de Odebrecht es Jan Alain, porque todo el mundo sabe que eso es una farsa. Y como todo el mundo sabe que la justicia dominicana completa es una farsa, la gente no le presta atención. Una tragicomedia. Sí. Mire, hoy no fue nadie a protestar, Altagracia, Andrés, de las personas que en las audiencias anteriores se manifestaban. Eso evidencia que hay un desgaste, que hay un cansancio, que la gente ya está por tirar la toalla con este tema. No, por tirar la toalla no, está harta de la farsa, de que este tipo tenga el pecho, de sabiendo que él no ha hecho nada, decir que él es el mejor investigador del mundo. Mira, que nunca se había hecho tanto. Hay que tener de este tamaño, para decir eso que está diciendo él, porque si uno no leyera periódico, porque el único que no lee periódico en República Dominicana es el procurador, tú para leer, tú oyes lo que está pasando en Perú y lo que está pasando en Colombia. Y en Brasil hoy mismo el gobernador de Río de Janeiro fue involucrado ya formalmente y fue hecho prisionero. No hay vacas sagradas en esa investigación. No. Miren, hubo hoy un tipo de inconveniente durante la primera etapa de la audiencia en la mañana, y fue que el juez Ortega Polanco impidió la entrada a la sala de los ayudantes de los abogados
y limitó Sí. la entrada solo a fiscales, abogados, acusados y miembros de la prensa. Eso no había ocurrido en audiencias anteriores, por lo que los ayudantes de los abogados estaban muy incómodos en las afueras de esta sala. Esa fue una limitación que hubo hoy. Bueno, el juez es el dueño de su sala, tú sabes. El juez es como los obispos. Ahí adentro. Ahí adentro él es el jefe y él lo sabe. Además, yo conozco a Francisco Ortega, porque un poco más joven que yo, pero me tocó verlo como reportero mucho tiempo y después como responsable de la esquina joven del periódico. Y él debe estar en una situación muy incómoda. Dificilísimo para el muchacho. Muy incómoda, es una persona muy talentosa. El otro día se sentó un joven con un libro de Francisco Ortega a decir todo lo que había hecho Francisco Ortega, contrario a lo que decía el libro. Sí, se ha hecho varias veces. ¿Tú entiendes? Entonces, yo no quisiera, como un autor de doctrina jurídica, en este caso, que alguien te pueda dar el lujo de... No, porque hay un ámbito. Yo he acuñado durante todos estos años de Odebrecht y el montón de artículos que yo he escrito sobre el tema, buscándolo en la tradición griega, en Platón, el término de justicia simulada. Toda la estrategia mediática ha estado destinada a construir justicia simulada. Mira, Jean Alain es un verdadero compromisario de la impunidad. Es un compromisario de la impunidad. Y su papel es encubrir en lo que respecta a este caso. No le importa más nada que no sea lo que está ocurriendo. O sea, que se convierta en fuegos artificiales, en humo, en propaganda, en promoción. Todo lo que Odebrecht significa en este país. Porque Odebrecht va a ser a la larga o a la corta un punto de inflexión en la sociedad dominicana. Es cierto que nosotros vivimos los niveles más altos de corrupción que registra la historia republicana, eso no se puede negar, pero nunca habíamos vivido una estrategia mediática en la que se construya justicia simulada que sea al mismo tiempo tan cínica, pero tan cínica, que los niveles de cinismo con que se desenvuelve sean hasta ofensivos para las aspiraciones de transparencia, de diafanidad, de vivir en una sociedad un poco más decente que la que nos toca vivir. En República Dominicana ya la decencia es revolucionaria, señores. Aquí la decencia es revolucionaria. No hay otra palabra. El gobierno de la tarde. Regreso. Oye, ¿qué fue, No, Francis? que Francis está en pelota y tiró el bumper de los muchachos de deporte. Eso fue la bolita mágica. ¿Cómo es que está haciendo de la suya, que se le perdió a Orlando? Pero ya son las 3:43 minutos, seguimos en este gobierno de la tarde. Bueno, tengo que aclarar que ya no se está celebrando la audiencia de Odebrecht en la sala Augusta, sino que es en la tercera sala, que es mucho más pequeña. Quizá eso motivó al juez a que deje a los ayudantes de los abogados fuera, porque es mucho más restringida de espacio. Mire, hay que dar una noticia positiva. La Cancillería Dominicana dispuso un proceso de mediación, que supongo que debe ser eso, Para los pescadores. para lograr que la libertad de los pescadores dominicanos que están presos en las Bahamas. Es un número de pescadores que yo creo que es la primera vez que el número de pescadores, porque no es raro que eso pase, pero ahora son 100 y pico de pescadores, que ustedes recuerdan que dimos aquí la información, que fueron detenidos en aguas territoriales de las Bahamas en una operación conjunta, oigan bien, en una operación conjunta donde participaron la Guardia Costera de Estados Unidos, la Marina Cubana y la Autoridad de las Bahamas. Es frecuente que estos pescadores dominicanos vayan a pescar y me decía una amiga bióloga
que el gran problema es el método de pesca que usan los dominicanos, Sí, que es muy invasivo. tipo chinchorro. No, es otra cosa. De arrastre se llama. Sí, exacto, un chinchorro grande que arrastra todo lo que encuentra. Todo lo que encuentra. Entonces, esa pesca de arrastre que ya ha acabado con la producción o con la vida marina en la costa norte, en los bancos que están al norte de Puerto Plata, nadie la quiere en su litoral. Pero bueno, es una buena noticia porque es parte de la responsabilidad de la Cancillería Dominicana que, aunque estos dominicanos hayan violado las leyes internacionales, porque la violaron, el Estado Dominicano vea por ellos. Así, pero eso es frecuente, ha habido muchos problemas, Sí. porque también hay un problema de jurisdicción sobre las aguas. Alguna gente reclama los 2.000 metros, los 200 millas. las 200 millas famosas, y entonces eso crea un problema de límites que frecuentemente genera, cuando hay un Estado que defiende con firmeza esas 200 millas, entonces se arman este tipo de problemas. Es común que haya pescadores dominicanos presos en esa zona. En más de una oportunidad ha ocurrido. Y algunos se han chupado años en esas cárceles. Se han chupado años. Bueno, cuando no ha habido intervención, como en este caso, uno le ruega a Dios que avance este proceso. Obviamente, aparentemente es, o aparentemente no, es una misión, porque se ve la foto, es en Bahamas, que está una misión de la Cancillería. Y ojalá también que el Estado le pueda dar respuesta a estos pescadores dominicanos para que ellos no tengan que hacer eso. Porque la gente no se va en un bote de estos de tipo de pesca a aventurar en aguas internacionales, porque el otro alegato es que puedan estar en aguas internacionales. Pero la franja marina entre República Dominicana y Haití y las Bahamas es muy pequeñita. Pero bueno, es una buena noticia que hay que darla, porque en este país nosotros estamos escasos de buenas noticias, señor. Y como estamos escasos de buenas noticias, hay mucha formalidad, uno está viendo las reacciones que hay, y si no hubiera política y crónica roja en la República Dominicana, no hubiera noticias. No, eso es verdad. Si no hubiera crónica roja en República Dominicana, no hubiera noticia. Esa es la verdad. Bueno, la Cámara de Cuentas ha producido un informe sobre el Ministerio de Cultura, que no extraña a nadie. Los hemos analizado en más de una oportunidad, porque el Ministerio de Cultura es un ministerio con muchas dificultades para operar en los términos en que un Ministerio de Cultura tiene que operar en el país. Esa macrocefalia burocrática que ha tenido siempre el Ministerio de Cultura nació sin que se adicionara ningún tipo de presupuesto para la administración del aparato cultural. Todo lo contrario. Cuando el Ministerio de Cultura se creó, estoy hablando de algo que conozco, el presidente de turno, que era Hipólito Mejía, no asignó mayor presupuesto que el que daban la sumatoria de los presupuestos de todas las instituciones culturales. Bellas Artes, la biblioteca, todos los aparatos culturales del país que tenían pequeños presupuestos fueron despojados de esos presupuestos y se concentraron. Y entonces a eso se agregó la macrocefalia burocrática que ha depredado siempre las posibilidades de desarrollo de la cultura. Han liquidado por completo las viejas escuelas de música de las provincias. Ya no existen muchos grupos que enseñaban al arte dramático, a la pintura, que tenían muchas manifestaciones culturales. En una palabra, ese aparato burocrático con títulos rimbombantes, con direcciones que si yo qué de creatividad,
que si yo quede esto, se han comido los presupuestos esparcidos de las instituciones culturales tradicionales que han languidecido y se han convertido en verdaderas ruinas. Ahí está la Plaza de la Cultura. Los museos terminaron arruinados. Ahora hay una intervención que veremos en qué va a parar. Una intervención. Pero esa intervención es después que el Museo de Historia y Geografía tiene 8 años cerrado. Y el de Museo del Hombre no tiene nada, eso está destruido. Ruina. Solo la Biblioteca Nacional ahí ha tenido algún esplendor, porque Diomedes tiene vinculaciones directas con el Poder Ejecutivo y ha conseguido presupuesto aparte. Lo mismo que ha pasado con el Archivo General de la Nación, que Roberto Casá ha conseguido desde cuando Leonel un presupuesto particular para el funcionamiento del Archivo General de la Nación y ayuda de otras instituciones. El resto es ruina, pura ruina, y esta burocracia del Ministerio de Cultura, macrocefalia burocrática, comiéndose el presupuesto a todo lo que da. Bueno, el informe de la Cámara de Cuentas, que analiza todo lo que está ocurriendo allí desde el 2014 hasta acá, señala que Cultura mantiene en su nómina a 11 viceministros que devengan sueldo desde 60,000 hasta 220,000 pesos mensuales. ¿Cuánto? 11 viceministros. Cuatro permite la ley. Exacto, eso es lo que le dice la Cámara de Cuentas, exactamente. Mantiene 11 viceministros que devengan sueldo desde 60,000 hasta 220,000 pesos mensuales, de los cuales 5 cobran, según la Cámara de Cuentas y lo que establecieron los auditores de la Cámara de Cuentas, cobran sin trabajar, tienen muchísimos años desvinculados de esa institución. El Estado gasta cada año en el Ministerio de Cultura 19,444,000 pesos solo en los sueldos de los funcionarios que cobran como viceministros. ¿Cuánto? 19,449,000 pesos en los sueldos de los funcionarios que cobran como viceministros. En esa institución nada más. Pero que según la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, además de que varios no rinden labor alguna, exceden la cantidad de viceministros que permite la ley 247-12, que es una ley orgánica de la administración Ellos lo pública. triplican casi. Además, solo en el 2014, los funcionarios de cultura se metieron, así mismo dice la Cámara de Cuentas. ¿Lo dice? Solo en el 2014 los funcionarios de cultura se metieron 42,523,000 en almuerzos, postres y bebidas, todos con dinero de los contribuyentes. Los funcionarios de cultura consumieron más comidas y bebidas que los recursos que destinaron a los premios literarios, a las becas, a los viajes de estudios, a la enseñanza artística y musical, que apenas fue de 33,9 millones en 3 años. ¡Uy, Dios mío! Se comieron 42,523,000 en almuerzos, postres y bebidas en un año y se invirtieron en premios nacionales, en becas literarias, en viajes de estudio, 33 millones. Ay, pero qué buen paladar tienen. Un país que es increíble, increíble. Repite ese número Ay, para que la Dios gente mío. lo oiga, Andrés. Sí, porque hay cosas que tú tienes que repetirlas, porque la radio Ay, se Dios repite. mío. Cuando yo trabajaba en Radio 1000 había que comenzar todos los párrafos identificando. Eso es increíble. Dice que la Cámara de Cuentas que lo está diciendo, para que no sigan por ahí, que es Andrés L. Mateo que lo está diciendo. Dice la Cámara de Cuentas que solo en el 2014 los funcionarios de cultura se metieron 42,523,000 en almuerzos, postres y bebidas. ¿En un año? En un año. Espérate, vamos a dividirlo por día, dime. Pero esa gente tiene que estar No, obesa. no, están obesos. Esa gente tiene que estar Espérate, obesa. Pregúntale al que salió el otro día 44 para que tú veas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 44 millones entre 365 días. No, pero espérate. que Ahí dice, la se computadora metieron, vuelve porque dice ahí. loca. Míralo. Lo dice. 1, 2, 3. Señores, mire, esto es una risa, pero No, con dolor. pero esto es, miren,
No. ¿Cuánto por día? 751,000 pesos. ¿Por día? Por día, sí. Coño, pero Este es un país cómico. Este es un país que uno se tiene que pero es reír que no puede ser posible. para no lanzarse a la calle. Eso no gasta en comida diariamente los comedores económicos completos. Y No, también- pero espérate, porque no es lo mismo una comida para un ministro y un viceministro Claro. que para el que va. Pero Además, se ¿por va- qué? Nosotros Pero tenemos ustedes que no pagar vieron su lo que costoso publicó- paladar. Pero lo que publicó ¿Por qué? Acento cuando la gestión de Pedro Bergés, a todas las reuniones la hacía en restaurantes de primera, todas las reuniones. Y en un mes se gastaba $500,000 como nada en comida. Dice entre- Delmi, y a las escuelas de Bellas Artes no llega nada. Nada. Dice ella, no tenemos maestros de música y lo poco que hay son contratados, mal pagados. Pero ¿y por qué a los niños en las escuelas tenemos que darle espagueti podrido, que huele No, malísimo, no. y a ellos tenemos que pagarle ese ahora costoso se paladar? le está dando repollo podrido. Ah, ok, variaron. Variaron. Pero el ahora- podrido Que continúa. yo no sé cómo un repollo llega a tener gusano. Dios mío. Pero falta más todavía. Va, sí, La sigue. auditoría de la Cámara de Cuentas al Ministerio de Cultura al periodo 2012-2014 determinó que se consumieron 234,571,000 en viáticos, almuerzos, bebidas, celulares y repartos de otros beneficios. 234 millones. Sí, es una chilata. Pero salieron borrachos todos. de Pero ahí. ahora viene porque ahí los viceministros. Vamos a ver quiénes son Los agraciados. los agraciados. Los Yo viceministros. siempre he pensado que yo nunca estoy a donde están repartiendo. ¡Qué vaina! Yo nunca he estado donde están repitiendo. Andrés, vamos a seguir con esa auditoría en unos minutos. Ahora vámonos Los viceministros. vámonos a una pausa. Déjele Vamos para a que la pausa. gente se quede Dejamos ahí. ahí hasta ahorita. Sí. El gobierno de la tarde. Faltando un minuto para que el reloj marque las 4 de la tarde, seguimos aquí escuchando de voz de Andrés este tipo de violencia que no agrede físicamente. Bueno, en cultura hay 11 viceministros, es decir, 5 más de lo que permite la ley. Y esos viceministros son José Virgilio Peña Suazo, sí, ese mismo, el de la banda gorda, Ay, la mi banda, madre. gordo. que es disque viceministro de Gestión Cultural, pero que ni pasa por ahí. Leopardo Antonio Oviedo para la región sur. Leopardo. Robert Berroa Sosa para la región este. A ese yo lo conozco, un dirigente Yo del también. PLD. Sí. Rolando Isaías Lora Pacheco de Cultura en La Vega y José Augusto Merete Tomás para la región norte. Estos viceministros figuran en la nómina de septiembre de 2018, aunque varios provienen de pasadas administraciones, desde los gobiernos de Leonel Fernández que concluyeron en el 2012. De manera que están también los otros viceministros que son los activos, los conocidos. Federico Enrique Grateró, está nuestro amigo el poeta Cayo Claudio Espinal, hay un viceministro de planificación, que son, digamos, los que trabajan, los que están... Bueno, Lo que supuestamente el que es trabajan. viceministro de planificación algo debe de hacer porque los no, planificadores... ese es este muchacho Santos, que es un... Luis Manuel, Luis Rafael Santos. Sí, yo creo que sí, que es una persona de muy buena formación y muy aplicada. Esa es la realidad. Se ha publicado en distintos sitios el trabajo que hizo la Cámara de Cuentas en relación con el Ministerio de Cultura, y de alguna manera es una reiteración respecto de las cosas que en la República Dominicana hay que corregir de alguna manera en este país. Y ahora fue que salió esta auditoría Sí. pública. Ahí Y faltan- fue hecha en el 2010-2012, Andrés. Sí, falta... ¿Por qué son tan lentos? Faltan 3 auditorías más que no se han publicado y que por lo tanto esperemos, puesto que estos ministerios son siempre manejados de manera tan antojadiza, tan personal, no respetan es ni increíble. siquiera a veces la norma más elemental Cuando de uno ve razón, de lo que sentido la común. gente está escribiendo aquí, porque la gente está Reaccionando. reaccionando. Ayer era que hablaba Nieves de una colecta en Pedernales. Así. En Pedernales están haciendo una colecta, Para la ambulancia. no para restablecer la Escuela Municipal de Música.
Sí, esa está ahí. Eso era ayer, eso fue ayer. Entonces uno ve y uno dice, a veces, y mira que yo estuve de acuerdo con la creación del Ministerio de Cultura, pero fueron tiempos mejores cuando no había Ministerio de Cultura y las instituciones culturales existían por lo menos en los pueblos. Y tenían su presupuesto pequeño. Pequeño, limitado. Ahora no hay ninguna posibilidad de desarrollo porque esas instituciones son parasitarias. Todas. Hasta los papeles de baño dependen de que se lo manden de la oficina central. Porque ninguna institución cultural tiene presupuesto propio. Yo le voy a decir una cosa. Esta niña Rosa, que es de San Juan de la Maguana, ¿no había espectáculo más bonito que la tuna de San Juan? Exacto. Y para tú ser un tuno, tú tenías que estudiar música. Sí. Y tenía que estudiar música coral. Y tú dices, ¿y cómo es posible que de esa escuela de música de San Juan saliera gente como el maestro Carías, gente o los hermanos Sánchez? O Wilfrido Vargas. Que salió de una yo le estoy diciendo orquestas. lo de San Juan porque los conozco, ¿no? O sea, de la escuela de música de San Juan fue gente a estudiar bel canto a Italia. Sí, así es. Entonces, y eso fue hace 40 años, una gente podía salir de San Juan de la Maguana, como Marianela Sánchez, a Italia a estudiar música. Hemos involucionado. Pero esta modernidad es terrible. Entonces tú tienes que ya no hay una... En San Cristóbal había un liceo musical. En San Cristóbal había un liceo musical. En todos los pueblos había una banda y una academia de música, señor. Y ahora, como si Nieve hubiera estado aquí, empieza ratatá, ratatá, ratatá. Sí, y es verdad. Y tú sabes por qué nada más tenemos ratatá, ratatá, ratatá. Porque no hay a dónde estudiar. Es cierto. Y el muchacho que tiene la vocación y no tiene la educación, termina en el ratatá. Porque a eso es que tiene acceso. Porque eso es lo que tiene acceso. A eso es que tiene acceso. Yo soy voluntaria, he sido voluntaria muchos años en una institución cristiana que trabaja en Sabana Perdida. Y tiene una escuela de música allá en Sabana Perdida. Y cuando uno ve todos esos niños de Sabana Perdida, algunos que ya han tenido incluso becas para estudiar fuera del país, tú te das cuenta de que este país anda mal. Porque, ¿por qué esa iniciativa de una escuela de música en los lugares donde la gente tiene situación más difícil lo tiene que asumir una institución privada y no el Estado? Así no puede ser. Dicen por aquí que la infraestructura del edificio de Bellas Artes, donde funcionan las 3 escuelas, debe ser la escuela de arte plástica, teatro y música. No, en Los Aires no sirve Los Aires porque es obligado el uso y que los padres compraron por Los Aires fueron comprados por los padres. Varias veces han tenido que llamar al 911 para que por los niños que por el calor se han puesto malos. Y en la Escuela de Música de Bellas Artes, la Lila Mena, se hace una colecta, la maestra hace una colecta para lámparas. Tú me puedes decir a mí que un lugar que gaste 765,000 pesos diarios de comida no pueda tener aire acondicionado en una escuela. Esto no puede ser un país así. No puede ser así, señores. Así es. Pero bueno, si usted quiere ver lo bien que está la Bellas Artes, vea los anuncios, que ahí está todos los problemas. Están resueltos en ese lugar y uno no tiene nada que hacer, la verdad. Así que vamos a la pausa. El gobierno de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en este gobierno de la tarde. Ya son las 4:10. Tenemos visita el señor Robert Cabral de varias organizaciones cívicas con una comisión. Nos visita y ellos quieren referirse a una situación que han enfrentado. Buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes. Agradezco a esta emisora que ha sido una voz plural y democrática en República Dominicana, que permita a este grupo de ciudadanos que estamos aquí presentes venir aquí
en ocasión de refutar las declaraciones de la distinguida y reconocida periodista Altagracia Salazar en relación a las actividades y acciones que ha desarrollado el movimiento patriótico y nacionalista en República Dominicana. A mí me acompañan aquí la señora Rebeca Fiallo, educadora, hija de educadores y de una larga tradición histórica en la educación dominicana. Johnny Curiel, que fue un luchador por la democracia y la libertad en República Dominicana en los años aciagos del gobierno autoritario y de la dictadura. Me acompaña también Francis Aguilar. Me acompaña también la joven Solange Meregildo y la doctora Laura Gil. La señora Salazar, quien es una destacada y sin duda distinguida periodista dominicana, y que otrora asumió posiciones de compromiso cívico y social, sin duda, sobre todo en las luchas rurales, en defensa de una diversidad de temas sociales y por la democracia también, viene sosteniendo desde hace varios años una posición consistente en relación a este movimiento social que se ha desarrollado en República Dominicana en los últimos años, que no es más que la continuación histórica de un proceso de lucha del pueblo dominicano. Nosotros no somos protagonistas de nada. Nosotros no somos candidatos a nada. Nosotros somos simplemente ciudadanos que en algún momento entendimos que hay un problema nacional que se revierte de nuevo, que retorna de nuevo al país como una maldición perenne sobre el pueblo dominicano, y hemos asumido un compromiso ciudadano. En esas atenciones, Altagracia Salazar, con todo el talento que tiene y toda la capacidad que tiene, de manera persistente, se dedica a denigrar, a difamar, a injuriar a los ciudadanos que somos parte de este proceso de lucha y de este compromiso cívico. Especialmente hace una semana la señora Salazar dice, refiriéndose a un grupo de jóvenes de la antigua Orden Dominicana, es un grupo cívico, patriótico y nacionalista que se ha formado para defender los valores de la Constitución, los valores constitucionales, los valores de nuestro legado nacional, por el que los militares dominicanos, el presidente de la República y los poderes públicos rinden honor a ese legado. Esos muchachos lo que han hecho es levantar ese legado. Pero para Altagracia Salazar, ella entiende que ellos van a las escuelas a sembrar odio. Ella entiende que deben ser investigados por las autoridades de inteligencia. Ella entiende que están pagados por Danilo Medina. Y entiende, y lo dijo aquí y está grabado, que ellos reciben fondos de una ONG. Pero podríamos entender la declaración de la señora Salazar hasta un punto, pero no es la única vez, o que fuera parte de un error, o de una confusión, o de un delirio, de ese resentimiento que tiene contra estos ciudadanos que trabajamos y luchamos por defender este país. Y lo hacemos desde nuestras perspectivas y nuestras posiciones. Lo que nosotros no venimos es de una izquierda referencial que perdió ya el sentido del futuro de este país y que no le queda más que la nostalgia. Entonces, Altagracia Salazar no solamente lo hizo con la orden, con la antigua orden, es que en mayo pasado un grupo de ciudadanos fuimos al Hotel Crown, yo estaba ahí y yo lo dirigí ese grupo, previo solicitarle a ellos mediante una carta que nos recibieran porque vinieron a sesionar aquí. El 6DH no es vinculante con los poderes públicos dominicanos, a menos que neguemos la Constitución que no ha sido derogada todavía. Y luego, cuando estábamos hablando, se nos mandó a callar, se nos quitó la palabra mientras se le entregaba el micrófono a los haitianos, a los grupos haitianos ya organizados por el 6DH y pagados por ellos. La Mesa Nacionalista pagada por la OIN, declarado por ellos, son agentes extranjeros. Pero la señora Salazar se destapa en CDN, donde era anchor, donde era presentadora, y dice que somos una gleba hedionda,
que somos un grupo de rastreros, que somos un grupo de malolientes, que somos una gleba pagada por Danilo Medina. Quien está aquí hablando acaba de llegar de un tribunal con 7 audiencias. Yo vivo de mi trabajo con honestidad y con decoro, porque desde que nací lo que he hecho es ver a mi familia trabajando con honradez y luchando por la democracia de este país. Johnny Courier, que está aquí, Rebeca Fiallo, la doctora Laura Gil, Solange, Francis, y ese señor que representa a la comunidad de Asua, a los agricultores de Asua, asediados ya, mutilados ya, asesinados ya por los haitianos. No merecemos esta descalificación, no merecemos este insulto, no merecemos que se nos denigre de esta manera. Somos dominicanos. Yo reto aquí y ahora a la señora Salazar a que presente y diga cuál de nosotros recibe fondos de Danilo Medina. ¿Cuál de nosotros recibe un cheque de Danilo Medina o del gobierno dominicano? Todo lo contrario. Este grupo representa probablemente el sector en este momento más sano, más transparente y más íntegro. Los hombres probos de este país que vamos a recuperar la república. Como tuvo que ocurrir en el 1929, cuando en Santiago los hombres probos tuvieron que levantarse cuando la república parecía perecer. Y la república parece que está al borde también ahora de una grave crisis nacional. Y la señora Altagracia Salazar la embiste contra nosotros, pero no dice nada cuando nos mutilaron a Cielo García. Cielo García era parte de esa gleba hedionda maloliente. Tampoco dice nada cuando un joven agricultor, Jorge Luis, nos los mutilaron con 15 años. Y quien habla tuvo que ir a los tribunales y tuvo que ir a Darío Contreras a llevarle comida porque no tenía. Le cortaron una mano a un haitiano al que le dio comida. Pero no dice nada de los esposos Urbáez de Pedernales. No dice nada de Domingo Pujols, el agricultor asesinado en Asua. No dice nada de nuestras miles de víctimas a causa del machete haitiano. Y yo quiero decirle a la señora Salazar que ella tiene derecho a defender su posición, que ha sido la posición histórica pro-haitiana en República Dominicana. Porque hemos tenido siempre una facción antinacional. Y lamentablemente, la señora Salazar ha perdido el rumbo. De otrora, posiciones progresistas, posiciones sensibles y de compromiso democrático, ha hecho el viraje que han hecho las viejas izquierdas dominicanas al globalismo y a los países sin fronteras, a esta nueva visión ideológica, a estos nuevos paradigmas. Porque hoy la lucha no es guerra fría, hoy la lucha es globalismo versus nacionalismo. Ahora, yo no estoy hablando, señores, sobre la base de presunciones. Hablemos con la historia. ¿Cuál es el problema de los dominicanos con los haitianos? El racismo, la xenofobia. Nosotros, los trogloditas dominicanos, matando a haitianos. Vamos a ver la historia. Primero tuvimos que hacer una independencia. Una independencia que no fue simple caramuza. Fueron 4 campañas militares y 13 guerras que casi destruyen esta colonia, que casi destruyen al dominicano. Y esa guerra emerge cuando éramos proto-dominicanos, porque fuimos dominicanos desde el siglo XVI, ya éramos dominicanos. Y los negros que llegaron a República Dominicana se integraron con los colonos y aquí nunca hubo esclavitud, aquí no hubo racismo, donde hubo racismo fue en la emergente República Haitiana. Pero vamos al tema nuestro, Le restan 2 minutos. Sí. Señor Robert. Los haitianos nunca reconocieron a los dominicanos. En el 1866 se firmó el Tratado de Amistad y Libre Comercio e Inmigración. Pero los haitianos no reconocieron al nuevo Estado. A los que le interesa a la señora Salazar que nosotros reconozcamos a los millones de haitianos. En el 1874, Ignacio María González firmó con Dominguez el nuevo tratado que sí reconocía la independencia dominicana, pero nunca nos reconocieron como Estado, nunca, sino como provincia subordinada, como los haitianos del este. En el 1936 se reconoce el Pacto del 29, pero los haitianos nunca reconocieron a Aranjuez, que era la frontera natural y original entre ambos estados.
Yo tengo aquí, para que la señora Salazar lo vea, los acuerdos que firmamos con Haití. La ley 1467, el acuerdo dominico-haitiano suscrito en Washington. Y luego el modus operandi dominico-haitiano, mediante los cuales estos acuerdos, los haitianos se comprometieron a respetar nuestra frontera y a mantener el control fronterizo. Pero es que los haitianos nunca han respetado nada. Entonces, nosotros tenemos en República Dominicana 4 millones de haitianos. Y la señora Salazar viene a defender las políticas permisivas del Estado dominicano, del gobierno actual y de la actual administración en defensa de la aceptación, de la inclusión y de la suplantación de la población dominicana. Hoy día, permítame concluir, hoy día no hay nadie en este país, seriamente hablando, que diga que este país no está ocupado pacíficamente por los haitianos. La encuesta Mamotreto, ENI 2017, fue una encuesta auspiciada por el gobierno y por las organizaciones internacionales aliadas de la señora Salazar, que dijeron que en este país, y certificaron que en este país solamente habían 39.000 haitianos. Señor Robert Cabral, muchas gracias a usted, a la comisión. Ya le dimos el espacio que ustedes habían solicitado. Vamos a una pausa, señores. En el regreso vamos a tener nuestros comentarios y debates. El gobierno de la tarde. 4:24 minutos, otra vez vuelven a sonar nombres de policías, de agentes de la DNCD en un decomiso de droga. Así es. ¿Esto Pero como que un déjà vu? No, lo grave del caso, del último caso de drogas, es la secuela. Viene un barco, San Américo. Sabemos que el barco trajo 1.000 kilos de cocaína cuando el barco está en Puerto Príncipe. Una semana después de que sabemos que el barco está en Puerto Príncipe, que nadie sabe quién dispuso que se fuera, que cuál es la legislación, aquí discutíamos, un especialista nos dijo que por tratados internacionales, cuando un contenedor sale de un barco, la responsabilidad del barco queda liberada, porque fue en el contenedor ya en puerto que apareció. Ahora, alguien me decía que cómo sabemos, nosotros dependemos de lo que diga la Dirección de Control de Drogas. Claro. Porque es lo que ellos digan. Nadie tiene ninguna posibilidad de hacer una investigación. Incluso el procurador hizo declaraciones, me parece que hoy, al respecto. Sí, y pero también muy Monchifadú. escueta, muy, digamos, huidiza del centro de la información. La información era otra. La información era qué había pasado con ese proceso de indagación, pero no hay respuesta todavía. Y hablando de drogas, tenemos que mencionar a Falcón. Monchifadú dijo hoy que la presencia de Falcón aquí en el país viola las leyes migratorias de República Dominicana. Monchifadú no fue un vecino. Fue bueno, es que se supone que una persona que esté en conflicto el ministro con de Interior y Policía. La ley de migración lo establece. O sea, si tú estás en conflicto con la ley, no te pueden recibir. Exacto. El único país que está obligado a recibir el de origen. Es el de origen. Y en el caso del señor Falcón, su país de origen no es la República Dominicana, es Cuba. En muchas ocasiones, los países tienen acuerdos internacionales para permitir recibir a alguna persona cuando su vida está en peligro. Hay que decir, pero el Estado no dijo eso, el Estado dominicano. Sí, lo que es evidente que esa fue una acción de la presidencia de la República. O sea, nadie que no sea el presidente de la República puede dar la anuencia para ese tipo de recepción. Y nunca imaginaron que se iba a hacer público. No, eso no estaba en su mente, porque eso se iba a escamotear entre el montón de deportados que mandan de los Estados Unidos periódicamente para acá, con nombre falso vendría y todo eso. Eso porque alguien... Porque salió en Estados Unidos. Porque salió en Estados Unidos. Porque fue que en Estados Unidos salieron 2 casos vinculados a la República Dominicana. Salió el caso de Falcón y salió el caso del empresario dueño de Globovisión de Venezuela. Gorrín, cuyo socio era el dueño del Banco Peravia, que dice la prensa americana
que la operación bancaria era para lavar dinero de gente del gobierno venezolano a través de ese banco. Entonces, en la misma semana, allá en Estados Unidos, yo leí la publicación del Nuevo Herald. Hay una publicación de CBS que le he buscado hasta en los centros espiritistas, porque me la enviaron, pero yo, hasta que no veo el origen, no digo la cosa, que incluso vincula la llegada del señor Falcón a una persona muy conocida, apellido Cruz. Y da el nombre. Digo el apellido porque Cruz es cualquiera, sí, como claro. decía el general de la Cruz Martínez, que yo relajaba con él y le decía a veces, y él me decía, no, es que de la Cruz es cualquiera. Dígame general. Como los licenciados, dígame licenciado. Sí. Entonces, lo sabemos igual que el caso de Brecht, señores, lo mismo. Aquí lo poco que se ha hecho en el caso de Brecht tiene que ver, porque salió en Estados Unidos y si no sale, aquí ninguno de nosotros sabe nada. Pero bueno, esos son los gajes de oficio que uno tiene que sobrellevar en la República Dominicana. ¿Y qué va a hacer? Y ya uno ni se sorprende, eso es lo grande. No, en el caso, acuérdate que la antigua fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, citando estadísticas de la fiscalía, dijo que en 2 de cada 3 delitos mayores había un uniforme. Gach. O sea, 2 de cada 3 casos de delitos mayores en República Dominicana había un uniforme. O un policía, o un marino, o alguien de la Fuerza Aérea. Y si usted quiere, vea los casos que están en justicia. Siempre hay guardia. Siempre hay un uniforme. Lamentablemente, por eso está tan desacreditada la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa. Altagracia, Andrés, mi querido Fafa, que está de visita. Yo no sé cómo Fafa se dio cuenta que Altagracia trajo arepa. Porque eso lo teníamos como un secreto. Yo la vi de allá y entré, y entonces me encontré con la otra cara de la arepa que decía. Fue una arepa caliente. Bueno, a ti te tocó Ahora, Altagracia. Admirable la actitud de Altagracia. Admirable. Altagracia me cayó. Sí, porque lo citaron 2 veces a él para que él contestara. Yo lo calmé porque uno tiene que entender. Miren, la CETA es un espacio democrático. No, pero además. Uno Así elige sus que pleitos. Sí, Pero hay eso- una cosa. Juan Bosch me dio un consejo para toda la vida. Sí, uno tiene que... Fafa, nunca amplifique los juicios indecorosos de tus adversarios. ya, Si tú lo criticas, lo amplifica. lo amplifica. Pero eso no va a impedir que se haga una licitación ahora con las rutas de la John F. Kennedy la 27 de febrero. Esa es la nuevecita de caja que hay ahora. No, porque tú sabes que no la van a hacer. No. Claro que no, es muy remota la posibilidad de hacerlo. La Por- asignan. No, porque el problema es que si licitan una ruta, tendrían que licitar todas las rutas. Y hay rutas que están entregadas y no están operadas. Y no están operadas porque se le entregaron a gente vinculada al gobierno. Que no y tenían ni guagua. que no tenían ni guagua. Mochotrán habló hoy de eso. Bueno. Vamos a una pausa. El gobierno de la tarde. Senado aprueba modificación de presupuesto por casi 8.000 millones de pesos, más en Z Digital. Eso hay que decirle a la gente que lo que aprobó el Senado es la modificación del presupuesto actual. Es un presupuesto complementario del 2018. Y que lo más importante de esa modificación, es que reduce el presupuesto de salud en casi 2.000 millones de pesos. Sí. Eso es lo más importante de eso. O sea que de lo poco que hay para salud, Una salud que está enferma. que está grave, de lo poco que hay para salud, y a pesar del supuesto ingreso de los dineros de Odebrecht, le quitaron 2.000 millones de pesos Pero del presupuesto. una explicación. Tú dices que ese adendum es con relación a los gastos de este año. De no este el año, presupuesto no que es el viene. presupuesto No. del año que viene. A ver qué viene. Lo que aprobó esa modificación es un presupuesto complementario de este año. Es O sea, para de lo que tapar- resta de De lo este que año. queda un mes, y en un mes eso es. Eso es para pagar doble Fíjate sueldo. que lo dice 2018. Es el presupuesto de este año. Eso es para doble sueldo entonces. No, dice, porque lo explica,
es porque el gobierno tiene que enfrentar el alza del precio del petróleo, a pesar de que el precio del petróleo ya bajó en el mercado mundial. Y mucho, bajó sobre los 50 incluso hoy. ¿No? Y lo que dijo Cordero, el petróleo bajó un 30% y los ajustes que hicieron aquí no llegan a 10. Así es. Pero son de las cosas que Ojalá y no sea para comprar comida como ahí en el Ministerio de Cultura. Pero es que hay cosas que tú no entiendes, porque eso son de las cosas que son absurdas en la República Dominicana. Para poder acomodar el presupuesto, disminuyen el presupuesto de salud pública. El 33% de la reducción, de los cambios en ese presupuesto fue para salud pública. Es increíble. La verdad que este es un país donde el gobierno... sí, eso fue aprobado. Con el déficit de salud en general. Sí. Entonces tú no entiendes, en un país que le quitan casi 2.000 millones de pesos a salud y hay que gastar 1.000 millones en canasta navideña para hacer clientela política. Pero estamos en austeridad desde el 2012. Según el presidente, en su primer discurso de toma de posesión, eso se iba a eliminar, Altagracia, las canastas, las fiestas en las instituciones. Licho, ya fueron gastados, pero se supone... bueno, eso yo no lo puedo decir, Licho. Yo no lo puedo decir, que ya fueron gastados. sí, la mayoría fueron ya fueron gastados, pero yo no lo puedo decir porque yo no tengo ninguna prueba. Porque cuando uno ve la ejecución, que yo lo que veo es lo que analiza normalmente José Rijo, uno normalmente no tiene esa cosa, pero bueno, si ya fueron gastados, ¿qué uno va a hacer? Fueron gastados sin pedir permiso, lo formalizaron, porque en República Dominicana estamos viviendo también, y eso es grave, un periodo que es casi feudal, es el rey. Cuando uno ve lo que maneja la presidencia de la República en el presupuesto, eso no tiene ejemplo. Eso realmente no tiene ejemplo. O las Biblias que compró el Cañero, los Teacher. Pero es verdad que las Biblias que el Cañero compró costaron eso. 900,000 pesos, 200 Biblias. 4,000 y pico de pesos cada Biblia. 4,225 cada Biblia. Y 53,100 pesos por 20 Pero Teacher. si la Biblia hasta la regalan muchos, las instituciones, muchas Biblias regalan. Vaya, pero que... No, aquí en América Latina hay una organización que se llama la Sociedad Bíblica Latinoamericana. Sí, que regala Biblia hace siglos. Que su trabajo es distribuir Biblias. Cada vez que alguien te da, incluso durante una época, yo recuerdo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en la misma tarde que te daban el libro rojo de Mao, uno compañerito, otro te daba una versión moderna del Nuevo Testamento que imprimía la Sociedad Bíblica Latinoamericana. Y aquí había una sucursal de eso, que repartía Biblias también. Bueno, aquí hubo una labor bastante interesante. ¿Cómo se llama ese señor librero que estaba en la Noel? Se me olvidó el nombre. Herrera. No, cuando empezaba, uno cruzaba el parque, estaba la heladería y una librería bellísima que había ahí. Ay, Dios mío, el ácido viejúrico sí es grande. Alguien que me lo recuerde. Pero ¿cuál librería? ¿Cuál era? ¿La de Escofé, hermanos? No, porque ahí estaba Escofé. ¿Y cómo era que se llama? Herrera. Un señor que era ministro protestante que... No, tú dices la de las Mercedes. ¿Era en la Mercedes, no? Y esa es Postigo. Postigo, era en la Mercedes, sí, en la Mercedes. El Postigo vivía con una campaña. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, pero el Cañero no llegó a conocer. Y arriba de la librería de las Mercedes era que estaba la cosa esa de Biblia. Por eso que te digo que ahí era que estaba normalmente esa campaña. Entonces, pero bueno, a eso no se dio cuenta. Bueno, hay que agregar ahora a todas las cosas que hemos estado hablando en relación con el funcionamiento del país, la demanda a la onza por $14 millones que algunas empresas españolas han hecho a la onza. Se trata del incumplimiento de un contrato que nunca se ejecutó y que fue presentada una demanda de arbitraje el 28 de agosto pasado
ante la Cámara de Comercio Internacional y después transferida a solicitud del Estado Dominicano a la Corte Permanente de Arbitraje. Esto agrega un ingrediente más de corrupción al caso de la ONSA y está involucrado tanto Rivas de manera irresponsable como Ditren. Ditren. Ditren no es el ministro de Deporte ahora, no. No, el Ditren está fuera de roster. Está fuera de roster. Está Lo fuera dejaron fuera de roster. liga, está en la banca. Al regreso seguimos con el tema. El gobierno de la tarde. Nos adentramos en este tramo final del gobierno de la tarde, ya son las 4:48. Otro escándalo en la ONSA. Bueno, uno se pregunta cosas como la siguiente, por ejemplo. ¿Podrá ser ahora este procurador que se declara campeón de la anticorrupción indiferente a lo que está ocurriendo en relación con ONSA? Porque los procesos de administración de la cosa pública en la República Dominicana, cuando se hacen de manera irresponsable, no arrojan ningún tipo de consecuencia. Lo de los escáneres, por ejemplo, de la Junta Central Electoral, más de 2.000 millones de pesos de deuda a esa institución, y la administración no tiene ninguna culpa, no hay ningún llamamiento, no hay nada, ni ninguna investigación, absolutamente nada. El campeón de la anticorrupción debía hablar en relación con esas cosas. El peaje sombra, por ejemplo. Los peajes sombra no pueden haber sido, digamos, realizados, porque esa es la cosa más absurda que pueda ocurrir en términos de planificación, sin que haya una inteligencia organizadora de esa trama, de ese chanchullo, y que haya una consecuencia de quien firmó un contrato de ese tipo en nombre del aparato del Estado. No es posible que todavía el país pague anualmente 2.000 millones de pesos y pico porque un ministro firmó un contrato totalmente lesivo para el país. Para la ilegal nación. porque él no tenía Ilegal, calidad para eso. sin calidad, y nadie le llama. En este país no pasa nada. Este señor procurador no ha hecho nada. El ministro actual de Obras Públicas pagó religiosamente, incluso tasaciones arbitrarias. Yo escribí un artículo con documentaciones probadas en relación con eso. Y lo de los tres brazos, no hay más que un sometimiento ahora, que veremos en lo que va a pasar, que veremos lo que va a pasar. Ciertamente, esta demanda de la ONSA por 14 millones de dólares a la República Dominicana dejó un amargo recuerdo de estas otras acciones de administradores que no tienen ninguna responsabilidad. Esa gente en realidad tiene que dar una explicación, tanto Ditren como Rivas, que está preso ahí vinculado a esa mafia grosera y vulgar, hedionda, que funcionaba en ONSA y que uno no está muy seguro de que haya desaparecido. Esa mafia no puede embargar a este país por la irresponsabilidad de estos ladrones que están ahí administrando, que estuvieron ahí administrando, haciendo lo que le diera su gana. Pueden embargar al país por 14 millones de dólares, que haya una investigación del procurador, si son culpables, si hay una transacción, si hubo negocios, pues que paguen las consecuencias. No es que yo paso por una administración y hago un estropicio, un desastre, y no me pase nada. Si hubo ahí, en lo que origina esa demanda, que parece que hubo negocio, pero si hubo, que el procurador con seriedad invierta un tiempo para sacar a flote la verdad de esto, porque esas empresas de origen español parecen, por lo que uno lee en lo que respecta a las documentaciones, parecen tener razón. Una parte del proceso de compra adjudicado, puesto que fue un concurso adjudicado, se ejecutó, y cuando sale Ditren, que entra Rivas se niega a conocer los resultados de aquella licitación. De que hay que ponerle comillas, en este país las licitaciones no son torneos enteramente libres, muchas veces están amarradas ya
a acuerdos y predeterminaciones entre las partes. Pero hay en este momento el peligro de una demanda por 14 millones de dólares a la República Dominicana en virtud de la irresponsabilidad de administraciones del aparato del Estado, de zona del Estado, que debían ser cuidadas de una forma diferente. Miren, tenemos una información que nos refieren desde Arroyo Barril, Samaná. Un avión que aparentemente intentó ser robado anoche, no pudo completar el despegue y tuvo un accidente en el mismo terreno del aeropuerto. ¿Robarse un avión? Dice que se lo intentaron robar la fuente que me está escribiendo porque no aparecieron ninguno de los que iban a bordo. Y si hubiera sido un propietario o una persona con calidad, aparece. El avión de matrícula HI 896, o sea que es matrícula dominicana porque HI, un piloto dominicano lo llevó en horas de la tarde desde Ligüero hasta Arroyo Barril y aproximadamente a las 10 de la noche se produjo esta situación. Dice que antes del intento de robar el avión violaron las oficinas y cortaron la corriente de las cámaras de grabación del aeropuerto de Arroyo Barril. Pues todo pensado. Nos están mandando varias fotos del avión y de las condiciones que está el avión. Hay una licencia que no es dominicana, no dice de qué país es, me parece de un país de Sudamérica, emitida a nombre del señor Ramón Castillo Manrique. Y dice que tiene licencia para pilotar a helicópteros y una limitación que yo no sé lo que dice, a aviones monomotores y helicópteros. Así que ya ustedes lo saben, eso fue anoche aquí en Macondo. Y no ha trascendido esa información. Y eso no ha trascendido, pero yo tengo las fotos, la licencia y la foto de cómo está y lo que pasó anoche en las oficinas del aeropuerto de Arroyo Barril. Mañana saldrá en los periódicos. Bueno, y mañana también nosotros nos volveremos a reencontrar. Hasta mañana, señores. El gobierno de la tarde.